Los túneles subterráneos que Hamás ha construido en la Franja de Gaza son una de las principales amenazas para la seguridad de Israel, que ha lanzado una ofensiva para destruirlos o inutilizarlos. Estos túneles sirven al grupo islamista palestino para esconderse, lanzar ataques, contrabandear armas y escapar de los bombardeos israelíes. Sin embargo, Israel ha desarrollado nuevas tecnologías y estrategias para localizar y neutralizar estos pasadizos, que han costado miles de millones de dólares y años de trabajo a Hamás. En este ensayo se analizará cómo Israel ha expuesto y atacado los túneles secretos de Hamás, qué consecuencias tiene esta operación para el conflicto en Gaza y qué desafíos y riesgos plantea para ambos bandos. ¿Te sigue interesando saber más sobre este tema? Si es así, los invitamos a seguir viendo el video. Pero antes de comenzar con este video, los invitamos a suscribirse a nuestro canal, darle like al mismo y comentar si te interesan estos temas y quieres ver más videos como estos. Los túneles de Hamás e Israel son un asunto complejo y controvertido que involucra aspectos políticos, militares, humanitarios y éticos. Aquí hay algunos puntos clave que podrías considerar. Los túneles de Hamás tienen una historia que se remonta a décadas, cuando se usaban principalmente para el contrabando de bienes y personas entre Gaza y Egipto, y luego entre Gaza e Israel. Con el tiempo se convirtieron en una herramienta estratégica para Hamás, que los usaba para lanzar ataques sorpresa, ocultar armas y combatientes, y proteger a sus líderes de los ataques israelíes. Israel considera los túneles de Hamás como una amenaza existencial, y ha invertido mucho en desarrollar tecnologías y tácticas para detectarlos, destruirlos o bloquearlos. Algunas de las medidas que ha tomado Israel son la construcción de una barrera subterránea a lo largo de la frontera con Gaza, el uso de aviones no tripulados, sensores, robots y explosivos, y la realización de incursiones terrestres en Gaza. Los túneles de Hamás plantean varios dilemas éticos y legales, tanto para Israel como para Hamás. Por un lado, Israel argumenta que tiene el derecho a defenderse de los ataques de Hamás y que los túneles violan su soberanía y seguridad. Por otro lado, Hamás afirma que tiene el derecho a resistir la ocupación israelí y el bloqueo de Gaza, y que los túneles son una forma de equilibrar el desequilibrio de poder con Israel. Además, hay cuestiones sobre el impacto de los túneles y los ataques contra ellos en la población civil de Gaza, que sufre las consecuencias de la destrucción, la escasez y el riesgo de ser usado como un escudo humano o rehén por Hamás. Los túneles de Hamás también tienen implicaciones regionales e internacionales, ya que involucran a otros actores como Egipto, Irán, Estados Unidos y la ONU. Egipto ha cooperado con Israel para cerrar los túneles en su frontera con Gaza, pero también han mediado en las negociaciones para el alto el fuego entre Israel y Hamás. Irán ha apoyado a Hamás con fondos, armas y entrenamiento para construir y usar los túneles. Estados Unidos ha respaldado a Israel con ayuda militar y diplomática, pero también ha expresado su preocupación por la situación humanitaria en Gaza. La ONU ha condenado tanto los ataques de Hamás desde los túneles como los ataques israelíes contra los túneles, y ha pedido el fin de la violencia y el respeto al derecho internacional humanitario. Los túneles de Hamás son una red subterránea de unos 400 kilómetros que el grupo islamista palestino usa para esconderse, lanzar ataques y contrabandear armas y suministros. Israel considera los túneles como una amenaza estratégica y ha lanzado una operación para destruirlos o inutilizarlos mediante ataques aéreos, explosivos y robots. Una de las armas que Israel podría usar para sellar los túneles son las llamadas bombas esponja, que crean una explosión de espuma que se expande y se endurece. Hamás ha tomado medidas de contrainteligencia para ocultar la planificación de sus operaciones, como usar líneas telefónicas instaladas en los túneles en lugar de comunicaciones digitales. Los túneles de Hamás se originaron como una respuesta al bloqueo israelí impuesto a Gaza desde 2007 y se usaban principalmente para el contrabando de mercancías desde Egipto. El ejército israelí descubrió la verdadera extensión de los túneles de Hamás en 2014, cuando lanzó una ofensiva terrestre en Gaza y destruyó unos 32 túneles que cruzaban la frontera con Israel. Desde entonces, Israel ha construido una barrera subterránea a lo largo de la frontera de Gaza, equipada con sensores y cámaras, para así impedir que Hamás pueda infiltrarse en su territorio. Los túneles de Hamás son un desafío sin precedentes para el ejército israelí, que tiene que enfrentarse a una guerra urbana difícil y mortal si decide entrar en Gaza.
Antes de seguir, queremos invitarlos a suscribirse a nuestro canal para que te enteres de las noticias más recientes e impresionantes que suceden en el mundo. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Regálanos una manito arriba y comenta. Es difícil predecir qué pasaría si Israel actúa por estos túneles, pero se puede especular con algunos posibles escenarios basados en la información disponible. Aquí hay algunas posibilidades. Si Israel decide lanzar una invasión terrestre en Gaza para destruir los túneles de Hamas, se enfrentaría a una guerra urbana difícil y mortal, con el riesgo de sufrir muchas bajas y provocar una gran cantidad de víctimas civiles. Además, Israel podría enfrentarse a la condena internacional y al aislamiento diplomático por su acción militar, que podría considerarse desproporcionada y violatoria del derecho internacional humanitario. En el caso de que Israel opte por usar armas sofisticadas para sellar los túneles de Hamas, como las bombas esponja, que crean una explosión de espuma que se expande y se endurece, podría lograr su objetivo de impedir que Hamas se infiltre en su territorio, pero también podría causar daños colaterales a la infraestructura y al medio ambiente de Gaza, así como a la población civil que vive cerca de los túneles. Además, Israel podría enfrentarse a la acusación de usar armas no convencionales y potencialmente ilegales contra un enemigo que no tiene capacidad de respuesta equivalente. Si Israel decide negociar con Hamas para alcanzar un acuerdo que ponga fin a los ataques con cohetes y al uso de los túneles, podría lograr una tregua a largo plazo que estabilice la situación en Gaza y alivie el sufrimiento de sus habitantes. Sin embargo, Israel también podría perder su credibilidad y su disuasión frente a Hamas y otros grupos militantes, que podrían interpretar su gesto como una señal de debilidad y una victoria para la resistencia palestina. Estos son solo algunos de los ejemplos que podría pasar si Israel actúa por esos túneles. Por supuesto, hay muchos otros factores que podrían influir en el resultado, como la reacción de Egipto, que comparte frontera con Gaza y tiene una relación ambigua con Hamas. La intervención de otros actores regionales e internacionales como Irán, Estados Unidos o la ONU, y la opinión pública tanto dentro como fuera de Israel y Palestina. Lo que está claro es que se trata de un tema complejo y delicado, que requiere mucha prudencia y sensatez por parte de todos los involucrados. Los túneles de Hamas son una expresión de la asimetría y la resistencia que caracteriza el conflicto entre Israel y Gaza, que se ha recrudecido en las últimas semanas. Israel, con su superioridad militar y tecnología, ha logrado infiltrarse y destruir gran parte de esta red subterránea, que representa una amenaza constante para su población civil y sus fuerzas armadas. Sin embargo, esta ofensiva no ha sido suficiente para detener los ataques con cohetes de Hamas, que ha demostrado su capacidad de adaptación y su voluntad de seguir luchando. Por otro lado, los túneles también son una fuente de vida y esperanza para los habitantes de Gaza, que los usan para sobrevivir al bloqueo y a la escasez de recursos. La destrucción de los túneles tiene un alto costo humano y material para los palestinos, que ven cada vez más reducidas sus opciones de resistir y negociar. En conclusión, los túneles de Hamas son un símbolo de la complejidad y la intransigencia del conflicto en Gaza, que requiere de una solución política y diplomática más que militar. ¿Qué les ha parecido nuestro video? Nosotros esperamos que les haya gustado y si es así nos ayudaría un montón si se suscriben al canal y activen la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Dale like si te ha gustado y no olvides comentarnos qué quieres ver en este canal. Nosotros somos Mundo Actual y nos vemos en la próxima aquí en tu canal, donde siempre te mantendremos informado. Que tengas un buen día.